Buenas noches para todos, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar nuestra sesión y última clase. Nos hace falta un tema dentro de todos los procesos de investigación y los tipos de informes que se pueden generar. Ya hemos hablado en clases anteriores, frente a lo que es la planeación de investigación, el contenido. Hablábamos en la anterior clase qué es lo que debe de contener el proyecto de investigación y asimismo del artículo científico como otros tipos de informes adicionales a los proyectos de investigación. Sin embargo, no solamente podemos hablar en exclusivo de proyectos de investigación, sino que adicionalmente a esto tenemos otros tipos de proyectos. Dentro de estos otros tipos de proyectos está el proyecto de inversión, proyectos de extensión y proyectos de desarrollo comunitario. Y cada uno de estos tres tipos de proyectos tienen una distinta finalidad frente a el para qué o el por qué se han desarrollado. Inicialmente, nos referimos a los proyectos de inversión, cuya finalidad es hablar y cuya finalidad es poder determinar una rentabilidad y viabilidad de los proyectos. Tenemos un proyecto de extensión en donde su finalidad nos dice que es transferir conocimientos a distintas comunidades. Estos proyectos de extensión tienen una característica en específico y es que son proyectos generados desde comunidades educativas, por eso hablamos de proyectos de extensión, en los que dentro de las comunidades educativas, llámese universidades, colegios, se buscan realizar proyectos de distintos tipos o distintos temas con la finalidad de que los estudiantes puedan profundizar más sobre los temas de estudio o puedan profundizar más sobre sus carreras y asimismo interactuar con empresas, con entidades o con otras comunidades educativas. Tenemos también proyectos de desarrollo comunitario cuya finalidad siempre va a ser mejorar la calidad de vida de una cierta población. Cada uno de estos tres tipos de proyectos pues tienen distintos componentes, características, ventajas, desventajas, para qué sirven, porque son distintos escenarios dentro de cada uno de estos, pero que inmersos para poderse desarrollar un proyecto de inversión tiene que haber una previa investigación. Para poderse desarrollar un proyecto de extensión debe ser previamente una investigación frente a la población, frente a los temas que se van a tratar, al igual que cuando se va a desarrollar un proyecto de desarrollo comunitario, pues tiene que haber una previa investigación sobre la población con la que se va a trabajar, sacar muestras, aplicar todas las técnicas de recolección de datos en cada una y adicionalmente hablar de población y hablar de una muestra. ¿Para qué? Para poder determinar la magnitud de cada uno de estos tipos de proyectos. Entonces, estos tipos de proyectos reúnen un conjunto de actividades, objetos, objetivos, metas hacia donde quieren llegar y a través de la cual se hace la utilización de todas esas herramientas que hemos visto en estas clases. Cuando hablamos de proyectos de inversión,
nos referimos al conjunto de actividades con objetivos y trayectorias organizadas con el fin de, a través de recursos limitados, poder alcanzar y poder obtener una rentabilidad, o sea, una ganancia. Por lo tanto, podemos definir también a este proyecto de inversión como un paquete de inversión de insumos y actividades diseñadas con el fin de eliminar o reducir varias restricciones del desarrollo para lograr productos o para lograr beneficios en términos de un aumento de una productividad, aumento de rentabilidad en la que se va a ver beneficiado un grupo de personas. Este proyecto de inversión nos dice que tiene diferentes etapas, tanto el de extensión como el de desarrollo comunitario, dado que cuando hablamos en exclusiva de ese proyecto de inversión, hablamos básicamente de la formulación de un proyecto de negocios. No sé si ustedes recuerden esa materia. Y recuerden que dentro de formulación o dentro de la formulación de un proyecto de negocio, pues debemos hacer el estudio de distintos escenarios para poder determinar esa viabilidad y factibilidad de un proyecto. Recordando que dentro de los proyectos de inversión, lo que prevalece es el impacto que éste pueda generar en el entorno económico, en el entorno ambiental, en el entorno social o en un entorno jurídico, por efectos de que estamos hablando que se va a crear una nueva entidad, se va a crear un nuevo servicio, se va a crear un nuevo producto, un nuevo beneficio que de una u otra forma, para poder establecer esa viabilidad dentro de este tipo de inversiones, pues se debe realizar distintos estudios frente a la identificación de necesidades, frente a la identificación de recursos con los que se necesita contar, frente a hacer un estudio previo de mercado, un estudio previo frente a la parte técnica, frente a la parte logística. Y finalmente, recuerden que cuando hablamos de proyectos de inversión, lo que prevalece dentro de este es esa rentabilidad, o sea, las ganancias que se van a poder obtener y que todo el proyecto, cuando se esté poniendo en marcha, cuando se esté redactando, cuando se esté realizando esas pruebas de factibilidad y de viabilidad, pues lo que busca es poder encontrar cuánto se va a ganar para poder decidir si realizarlo o no realizarlo, si hacerlo realidad o dejarlo solo dentro de las investigaciones, dentro del papel como tal. Recordemos que para los pasos para el proyecto de investigación son realizar primero un estudio administrativo. Dentro de ese estudio administrativo, identificar principalmente identificar una misión, una visión, unos objetivos, unos principios, unas funciones frente a los lugares o al personal que se va a necesitar para poder poner en marcha el proyecto, realizar manuales de procesos, de procedimientos, frente al servicio o nuevo producto que se vaya a crear. Asimismo, realizar un estudio de mercado, dado que
Básicamente, cuando hablamos de proyectos de inversión, lo más importante, bueno, sí está en la parte financiera, en donde se puede determinar y es como el punto clave que nos da para poder decidir si llevar a cabo o no llevar a cabo un proyecto. Sin embargo, la clave de todo plan de negocios y de todo proyecto siempre es el estudio de mercado, dado que en el estudio de mercado es donde podemos identificar esas necesidades de quienes, de nuestros potenciales clientes, de saber si tenemos o no tenemos clientela. Si en el momento en que saquemos nuestro producto, en el momento en que saquemos nuestro servicio, pues va a tener una salida, va a ser comercial, quiénes lo van a adquirir, poder determinar el precio que le podemos dar dependiendo del grupo de personas a quienes vamos a dirigirnos. Poder determinar cuál es ese mercado potencial y ese mercado meta o ese mercado real sobre el cual va a prevalecer. Y dentro de estos estudios, bueno, dentro del administrativo es más como la recolección de información primaria, pero dentro del estudio de mercado lo que se hace es efectivamente recolección de información primaria, perdón, frente a que hay que hacer uso de las técnicas, herramientas de recolección de datos, hay que realizar encuestas, hay que mirar cuál es esa población, determinar una muestra de esa población para poder hacer ese análisis. Y recuerden que el estudio de mercado es el que posteriormente sirve para proyectar ingresos dentro del estudio financiero. Entonces, dentro de todos esos estudios que se realizan, el de mercado es el principal. Posterior a esto, está el estudio técnico logístico, en el que se establece el nivel de inversión, la capacidad instalada que se necesita, o sea, la maquinaria, lugar, si necesitamos cumplir con ciertas especificaciones o condiciones para poder brindar un servicio o para poder crear un producto. Y finalmente, pues dentro del estudio financiero es donde se da ese donde se da esa planeación que nos permite poder descubrir cuál es la viabilidad y cuál es la factibilidad dentro de todos los proyectos de inversión que se tenga. Hay que recordar que dentro de los proyectos de inversión hay un aspecto clave y es los recursos, la proveniencia de esos recursos. Si hablamos de recursos propios, si hablamos de recursos del Estado, o sea, que vengan de algún tipo de financiamiento o de alguna cuna, y en ese caso hay que evaluar, ¿no? ¿Qué condiciones necesitamos para de pronto poder acceder a un beneficio, a un subsidio, o si estamos o vamos a obtener esos recursos a través de financiamiento? Bueno, ¿cuáles son los riesgos que representan ese, ese financiamiento? De esta manera, dependiendo del tipo de recursos que financien los proyectos de inversión, vamos a tener pues de tres tipos, ¿no? Proyectos de inversión públicos, en la que se mira que el capital o los recursos utilizados pues provienen del gobierno. Privados, en los que los recursos o la financiación proviene de las mismas personas que están haciendo el proyecto, o en su caso de un financiamiento externo de alguna entidad en específico. Igualmente vamos a tener proyectos de inversión mixto, en los que sus fuentes de financiación son tanto públicas como privadas. Y dentro de este, pues
Los objetivos principales del proyecto de inversión, pues es identificar, evaluar, organizar, planificar y proyectar. Proyectar esos recursos, proyectar el impacto y los beneficios que trae no solamente para quienes estén dentro del proyecto o quienes vayan a desarrollar el proyecto, sino que adicionalmente a también poder verificar, también poder verificar quiénes quienes tanto se van a beneficiar dentro de este proyecto en el impacto, en los impactos ambientales, sociales, bueno, que se vayan a generar. Recuerden que dentro del proyecto de inversión la finalidad es la rentabilidad, pero esa rentabilidad también medida dentro de los beneficios y el impacto que causa dentro de la sociedad. Adicionalmente, pues dentro de este proyecto de inversión es donde más se puede verificar o se puede visualizar esa investigación y la necesidad de poder buscar y de poder analizar cada una de las condiciones, situaciones, influencias, oportunidades, amenazas, debilidades que se pueda tener, porque a través de se toman decisiones. Y aquí lo que se está, lo que se está, lo que se está midiendo dentro de es poder establecer qué tan conveniente o no, poder ayudar a esa toma de decisiones en últimas. Dentro de los proyectos de extensión, como les decía al principio, los proyectos de extensión están determinados o se realizan dentro de las comunidades educativas, al igual que el proyecto de inversión hacen parte de una investigación que permite identificar la existencia de un problema de alguna comunidad. En este caso hablamos de comunidades educativas. Por lo tanto, es necesario a través de un plan, a través de un proyecto, visualizar, a través de un proyecto, montar objetivos frente a qué es lo que se quiere llegar a dar a conocer, porque recuerden que aquí en el de extensión la finalidad y la clave es transferir conocimiento entre las comunidades educativas. La extensión en cualquier institución educativa, y hoy en día más que todo las universidades deben de tener dentro de su organización no solamente la parte educativa frente a la formación, sino que tienen que haber programas de investigación, tienen que haber programas de extensión y deben de existir programas referente a el desarrollo y bienestar de la comunidad educativa. Y extensión es uno de los principales pilares que muchas veces sirven dentro de las universidades para poder trabajar o para poder fomentar lazos entre las distintas entidades universitarias de tal manera que permita crear un impacto dentro de la labor y dentro de la formación misma de los estudiantes en cada comunidad educativa. Todas las instituciones educativas deben de proyectar y deben de establecer objetivos frente a las labores sociales que deben de realizar. Y se considera que tienen una responsabilidad social
En tanto, en cuanto a la formación que están dando de las personas, de los estudiantes, no solamente como profesionales, em, sino también como personas dentro de sus valores, sus creencias y la formación en distintas áreas. De esta manera, se transfieren distintos tipos de conocimiento a través de capacitaciones, a través de programas, a través de proyectos en los que se inmiscuyen distintos temas sociales, tecnológicos, salud, de tal manera que los temas que se buscan discutir dentro de estos proyectos de investigación sean temas que permitan mejorar la calidad de vida, que permitan mejorar algún aspecto dentro dentro de los problemas o dentro de los grupos, dentro de las personas que se puedan estar generando. Recordemos que dentro de las universidades, esta área de extensión permite integrar la parte académica con la sociedad. Al hacer extensión, la institución educativa cumple con responsabilidad social que se le exige y al mismo tiempo permite identificar a través de programas de investigación la problemática y diferentes problemáticas que se puedan presentar dentro de la sociedad. Y de esta manera poder generar nuevas líneas de investigación o poder fomentar aún más esta parte de la investigación. En cuanto a la metodología de la formulación de los proyectos de extensión, al igual que los proyectos de investigación, se identifica, pues, o lo que se busca es identificar las necesidades de la sociedad y normalmente estos tipos de proyectos utilizan un tipo de investigación explorativa o descriptiva y con base a estos resultados se interviene dentro de la problemática proponiendo dar una solución y proponiendo realizar pues alguna actividad que vaya en pro de esas problemáticas sociales, o sea, que vaya y ayude a solucionar esas problemáticas sociales que se puedan generar. Dentro de las universidades, eh, dentro de las universidades existen distintos tipos de extensión, proyectos de extensión, perdón, que se pueden dar y pueden estar clasificados de acuerdo a las distintas disciplinas involucradas en la formación. Y, por ejemplo, se han dado cuenta que aquí algunas universidades que tienen los programas de derecho, bueno, aquí en Pasto está CESMAC, Nariño, Cooperativa, que tienen programas de derecho y estos a su vez a los estudiantes cuando ya van culminando su carrera, los llevan a unas salas de conciliación, como se llaman, y ellos prestan sus servicios de manera gratuita a la sociedad. Y muchas personas van a estos centros de conciliación de las universidades buscando ayuda de los estudiantes para solucionar los distintos problemas que puedan darse. O a veces, por ejemplo, los programas de salud, medicina, odontología, nutrición. Estos programas a los estudiantes también que van culminando ya su carrera, realizan programas, no sé, en la comunidad, en comunidades vulnerables. Se dice que van a llevar para nutrición de niños, para nutrición de personas o adultos mayores y prestan estos servicios a través de campañas, pero son proyectos que se montan desde las universidades
y en los que primero se utilizan pues para que el estudiante vaya visualizándose cuál va a ser el medio dentro del que va a trabajar. Y segundo, la universidad cumple con su parte y con su responsabilidad social al poder ofertar este tipo de programas, este tipo de proyectos a distintas comunidades. Y así pues se hacen en distintas carreras, pues de acuerdo al tema que, de acuerdo a los programas o las disciplinas que en cada universidad se dicte. E incluso dentro de las universidades que se tiene la parte de comunicación social, hay algunas que realizan y tienen programas televisivos, programas radiales, realizan publicaciones de divulgación, o sea, periódicos, revistas, y esa parte también se contempla como programas y proyectos de extensión, y en los que lo que se busca pues es transferir conocimiento, en lo que se busca es ayudar, informar en esta parte de comunicación y de difusión. Y aquí en Nariño, pues la Universidad Nariño Pública tiene un canal televisivo, tiene también programa radial, y se tratan pues distintos temas de interés, pues de acuerdo a cómo estemos dentro del medio. La producción artística y gestión cultural, o sea, todo lo que tiene que ver con música, teatro, danzas, artes visuales, artesanías. Dentro de las universidades que se tienen, pues, este tipo de disciplinas o este tipo de ramas, se realizan proyectos, se realizan programas más que nada en los que se abren programas dirigidos hacia la danza, teatro, a veces se hace extensiones con colegios, con escuelas o con institutos a veces donde cuidan a los adultos mayores, o solo con institutos donde cuidan a niños. Entonces se une como para prestar ese servicio de manera gratuita, obviamente, porque esto se hace desde la parte social para poder proyectar, para poder generar un impacto social de alguna manera, pero desde la universidad se lo enfoca hacia que el estudiante se proyecte frente a qué es lo que va a realizar y cómo va a ser su vida posterior a que culmine la parte de su carrera. Lo mismo, dentro de la parte de extensión está lo de las prácticas. Para poder realizar prácticas muchas veces también hay que realizar proyectos antes de o convenios con las entidades para que las universidades o los estudiantes de las universidades vayan a esas empresas y realicen sus respectivas prácticas dentro de este. Lo mismo pasa con los médicos que se están formando. Estos prestan sus servicios inicialmente dentro de los hospitales de la comunidad, y ya eso se toma de una u otra manera como extensibilidad. Y el beneficio e impacto pues que se crea dentro de la sociedad. También están los programas dirigidos hacia la ecología y todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, frente a generar conciencia sobre la conservación del medio ambiente y el uso responsable de los recursos naturales. En este aspecto, los programas de ingeniería ambiental y todos aquellos relacionados con esta parte. Producción y microemprendimiento. Muchas veces
se hacen proyectos de extensibilidad frente a la producción, la comercialización y actividades que tengan que ver con emprendimiento productivo. Hoy en día todas las universidades tienen proyectos y tienen una área de emprendimiento en donde los mismos estudiantes pueden desarrollar o pueden colocar dentro de estos sus proyectos, sus planes de negocio, y en las mismas universidades a veces se tiene convenios, digamos, con programas como Fondo Emprender u otras cunas de recursos que de alguna u otra forma, pues desde ahí, desde la universidad, algunos empiezan a crear sus emprendimientos, empiezan a crear sus propios negocios y empresas. Y de esto también hace parte dentro de la extensibilidad, dentro del área de salud, pues se realizan programas, campañas frente a prevención de enfermedades, cuidados de salud, la parte de primeros auxilios, nutrición, bueno, dependiendo de las distintas áreas que se tengan. Dentro del desarrollo turístico local y regional también se realizan proyectos dirigidos hacia circuitos turísticos, promoción, difusión del turismo rural dentro de la misma región. Dentro de formación, capacitación y perfeccionamiento de los recursos humanos, pues se hacen proyectos dirigidos hacia sectores determinados en donde surge la demanda, y normalmente se trabaja a través de capacitaciones que se dan a personas o a poblaciones en donde se mire que se necesite. Intermediación y gestión institucional, en donde se desarrollan actividades de apoyo a proyectos de otras instituciones y asistencia técnica a otras instituciones o a otras entidades donde se visualice que se necesite. Entonces, dentro de extensibilidad podemos tener distintas disciplinas y distintos temas de formulación y ejecución de proyectos. Pero aquí dentro de extensibilidad lo que cabe recalcar más que nada es que lo que se busca es impacto que se pueda generar dentro de la sociedad, que haya de una u otra forma una transferencia de conocimientos, y que en últimas, como son dirigidos desde las comunidades educativas, pues que sean los estudiantes, los propositores y las figuras quienes, quienes lideren esos proyectos, esos programas, y siempre todos encaminados a que el estudiante pueda proyectarse frente a qué es lo que va a hacer, que tenga que tenga de una u otra forma una visibilidad a la realidad frente al trabajo y qué es lo que posteriormente va a desarrollar, sin dejar de lado pues ese impacto y ese beneficio social que se está generando, porque aquí siempre se busca, como les digo, o beneficiarse entre las mismas comunidades educativas o entre las poblaciones que verdaderamente se estén necesitando. Y finalmente llegamos a los proyectos de desarrollo comunitario. Los proyectos de desarrollo comunitario nos dice que integran actividades de extensión con actividades de inversión. O sea, es como la unión de estos dos tipos de proyecto, inversión y extensión, buscando con estas estrategias para mejorar la calidad de vida de las comunidades. Dentro de estos tipos de proyectos de desarrollo comunitario, la metodología es similar, la que se utiliza similar pues
la de inversión y extensión, es decir, son investigaciones de tipo explorativo y descriptivo. Y generalmente los tipos de proyectos de desarrollo comunitario están en su mayoría financiados por instituciones públicas o por instituciones no gubernamentales. Por efectos de que dentro de este tipo de proyecto, aquí sí lo que prevalece es el impacto social, y más que el impacto social, el beneficio y el mejoramiento de la calidad de vida de ciertas comunidades. Normalmente, este tipo de programas o proyectos de desarrollo comunitario se realizan en el ámbito local. Y sin embargo, también pueden haber programas que se adaptan de manera o en un ámbito, digamos, nacional, y se basan en la coordinación de servicios técnicos que pueden depender de cualquier departamento. Y adicionalmente, son proyectos de carácter experimental y limitado en cuanto a su alcance geográfico a veces, porque lo que se busca siempre es beneficiar de alguna manera a una determinada población, ¿no? Y van dirigidos de pronto a proyectos hacia los niños o hacia la infancia, hacia los jóvenes, hacia el adulto mayor, hacia las mujeres cabezas de familia o madres comunitarias. O sea, elige una población. Sin embargo, pues si decimos niños, pues niños vamos a tener una inmensa población. Entonces, lo que se busca dentro de esta es reducir esa muestra y efectivamente buscar esa población de niños en donde más haya vulnerabilidad y en donde se verifique que exista de alguna u otra manera un problema o exista una necesidad, y para eso pues necesariamente previamente debe de haber existido una investigación frente al tipo de población, frente a las necesidades que se presentan en esa determinada población. Y lo que se busca dentro de esos proyectos de desarrollo comunitario es realizar una intervención en la que se logre solucionar problemas, en la que se logre beneficiar de alguna manera a esa población, y que sea efectivo, que se pueda comprobar que sí se ayudó a esas poblaciones. De esa manera, podemos tener programas de desarrollo de comunidades urbanas, programas de desarrollo de comunidades rurales, programas de desarrollo de comunidades indígenas, de acuerdo al sistema sociocultural en donde estos se desarrollen. También vamos a tener otra clasificación dentro de estos programas de desarrollo comunitario de acuerdo al índole del organismo promotor o patrocinador, o sea, el que da los recursos. Y dentro de esos, como les decía hace un rato, por lo general este tipo de programas en su mayoría están financiados por el gobierno. Entonces, vamos a tener programas iniciados por organismos gubernamentales, programas iniciados por organismos no gubernamentales, programas iniciados por la propia comunidad en la que ellos mismos proponen y buscan pues los recursos para poder desarrollar este tipo de programas. Dentro de esto, lo que se busca o los proyectos de desarrollo comunitario tienen ciertas características que deben de cumplir, y nos dice que deben ser formulados claramente frente
a quién va a beneficiar frente, qué es lo que se va a realizar, si hay viabilidad o no hay viabilidad. A veces las mismas alcaldías buscan o bueno, dan a las poblaciones dinero para que realicen proyectos productivos, para que realicen capacitaciones, para que se realicen distintos programas o distintos proyectos con el fin de alguna manera generar un impacto social, generar un impacto económico y siempre procurando mejorar la calidad de vida. Por eso, dentro de esos programas de desarrollo comunitario, los principales son aquellos que van enfocados más que nada hacia la generación de emprendimiento. Y hoy en día la mayoría de alcaldías, si ustedes van a las juntas de acción comunal en los barrios, a estas pues se les ha otorgado hoy en día distintos programas, ¿no? Se deben de formar con el fin de que cuando las alcaldías saquen dinero y si esa junta de acción comunal en ese barrio, en esa población, ya tienen montados los proyectos, pues las alcaldías van a financiarlo. Hoy en día se trabaja de esa manera, pero como les digo, siempre van enfocados en mejorar la calidad de vida del territorio, de las personas o de las comunidades. ¿Qué es lo que se busca dentro de estos proyectos de desarrollo comunitario? Es que sean elaborados de modo realista. ¿Por qué de modo realista? Porque solo y es únicamente así se permite tomar decisiones y segundo, se permite proyectar esa finalidad que se busca del mejoramiento de calidad de vida. Porque es que muchas veces el gobierno da dinero y existen distintos proyectos y distintos programas como para emprendimiento, programas para montar empresas, para apoyar empresas que ya están, para innovación, bueno, en fin distintos programas que se abren a nivel gubernamental. Sin embargo, a veces cuando hablamos de subsidios de gobierno, a veces las poblaciones están tan acostumbradas como que a que les llegue el dinero, más no a enfocadas a generar y a preservar. Es por eso que hoy en día el enfoque de la mayoría de programas y proyectos que se hacen a nivel general gubernamental siempre van enfocados hacia enseñarles a las poblaciones cómo deben de hacer, cómo deben de enfocarse, cómo deben de trabajar más que el hecho de dar. Hace algunos años estuve trabajando con proyectos en los que el dinero venía desde el Ministerio de Agricultura. Anteriormente el Ministerio de Agricultura decía que se iba a apoyar a la zona rural y mandaba abonos, mandaba plantas. Todavía se hace, pero ya no en esa gran medida como se hacía anteriormente. Y las personas únicamente que hacían, recibían el abono, recibían animales, recibían plantas y ya, algunos las sembraban, otros las vendían y no pasaba más de ahí. Posteriormente, el Ministerio de Agricultura dijo, no, es que estamos educando mal a la población. Se están acostumbrando a recibir, pero no estamos generando nada, porque reciben el abono, reciben las plantas, reciben los animales, ajá, ¿y luego qué? O los venden, o tal vez unos siguen con el proyecto, o tal vez otros no. Entonces, el Ministerio de Agricultura empezó a enfocar más que nada en enseñar a los agricultores, enseñar a los campesinos, primero, cómo deben de aplicar las técnicas de agricultura, o sea, desde el proceso de la siembra, cómo debe de hacerse para que sea más ágil, para que sea más rápido, para que sea más productiva. Posteriormente,
cómo debían de mejorar esa parte de la utilización de insecticidas, pesticidas y abonos, porque muchos de esos a veces hasta tóxicos son. Entonces, de una manera más agradable para el ambiente, cómo de cómo deben de aplicarlos, cómo deben de generarlos, e incluso se les enseña a hacer sus propios abonos, a hacer sus propios insecticidas, pesticidas, con elementos pues que tengan y sean accesibles a ellos. Y segundo, también se dieron cuenta que a veces los campesinos o los agricultores conocen de la parte productiva, pero carecen de un conocimiento que es el enfocado hacia a la parte económica, hacia la parte financiera, cómo manejar sus recursos, cómo formar empresas. Y hoy en día, hablar de impuestos, que a todos nos toca, también educarlos frente a esto, de esta manera, permitirles y enseñarles cómo deben de manejar y hacer buen uso de sus recursos, y sobre todo cómo pueden atender aquellos beneficios que para algunas comunidades dentro de la parte de impuestos se da. Bueno, también se hablaba de otros proyectos frente a... Bueno, en el proyecto que estuve estaba enfocado directamente en la población cafetera, entonces se les enseñaba que ese residuo que quedaban del café, en qué otros aspectos podían utilizar y qué otros productos podían generar a partir de la cáscara y a partir de los otros residuos que quedaban del producto. Y asimismo se hizo no solo con los cafeteros, sino también con la caña de azúcar, en las que se hablaba de la producción de papel posterior al proceso. También se hizo lo mismo con los productores de yuca, con los productores, porque a partir de la yuca también se empezaron a formar desechables, vasos, platos, que también se les enseñaba. Y posteriormente, ya con toda esa parte del cambio climático y con todo del medio ambiente, muchos de los proyectos del ministerio se empezaron a enfocar hacia la prevención y hacia la conservación de los recursos del medio ambiente, y se les empezó a enseñar. Hay un proyecto en exclusivo que se llama la siembra de agua. No sé si de pronto algunos lo han escuchado o tienen conocimiento de esto. Y lo que se les enseña, o sea, ya todos los recursos que vienen desde la parte gubernamental, como les digo, ya no se van y no se les entrega directamente a los agricultores, sino que ahora lo que se hace es capacitar de alguna manera para que posteriormente los mismos agricultores aprendan y puedan continuar, puedan seguir con sus productos, con el mejoramiento de la calidad del producto, y adicionalmente con la reducción de costos dentro de todo lo que tienen que utilizar y todo lo que le tienen que poner a las plantas para poder generar esos proyectos. De esta manera, se deben de empezar a formular, se deben de diseñar proyectos de desarrollo comunitario que se enfoquen en el impacto de ciertas comunidades. Y como les digo, la clave básica de estos proyectos de desarrollo comunitario es saber elegir la población, hacia quién va dirigido y qué es lo que va a mejorar dentro de estos. Porque a veces dentro de las alcaldías, por ejemplo, se hacen programas en los que se apoyan, dice, a las pequeñas tiendas, a las señoras modistas, para que éstas abran sus talleres, a las tiendas para que amplíen su tienda, ya no sea de una tienda, sino se hable de pronto de un mini market.
Y también se las capacita y se les da clases frente a contabilidad, manejos de inventarios, costos y se las tecnifica, pero son proyectos que van, una, que tienen un tiempo de realización bastante largo y que el impacto que se va a medir pues es a largo tiempo, ¿no? Porque no es que inmediatamente a la persona se le entregue el dinero para que se tecnifique, para que se pueda ampliar, pues le va a mejorar la calidad de vida, no se da así, sino que esa calidad de vida, eh, el impacto se lo mide a a través del tiempo, desde el momento en el que se le otorga y se la capacita, se la forma y se le otorga recursos hasta unos años en adelante. Por eso esos proyectos de desarrollo comunitario siempre son a a largo plazo. Pero aquí, en todo caso, lo que se busca dentro dentro de estos proyectos comunitarios es siempre estar en contacto, una, con las poblaciones vulnerables y dos, solucionar problemas y como les digo, siempre va enfocados en aquellas poblaciones donde se mira que hay una, una mayor, una mayor necesidad. Y hoy en día, pues, cuando hablamos de comunidades vulnerables, cuando hablamos de comunidades en necesidad, pues podemos encontrar muchas. Y necesidades aún más. Entonces, prácticamente cuando hablamos de estos tres tipos de proyectos, inversión, extensión, desarrollo comunitario, pues problemas y temas de interés para tratar a través de estos, pues hay un sinnúmero. Y como les digo, cuando hablamos de extensión, bueno, ese sí necesariamente desde las comunidades educativas, pero desde el desarrollo comunitario, ahí sí hay que verificar exactamente dentro de los entes gubernamentales o dentro de los entes no gubernamentales qué recursos están dispuestos para este tipo de proyectos. Y recuerden que dentro de los presupuestos de las alcaldías, de la gobernación, pues podemos darnos cuenta los recursos que están en pro de estos proyectos. Y pues basta como con ir directamente a las alcaldías, preguntar, empezar a indagar frente a qué tipos de proyectos se tienen o qué tipos de recursos hay para poder implementar algún tipo de estos proyectos y debe de haber investigación en cualquiera de ellos, inversión, extensión, desarrollo, debe de haber una investigación previa. En el de extensión, pues que los programas de salud van a hacer una campaña de prevención en salud, pues debe de haber una previa investigación para determinar, bueno, se van a ir por los que tienen, no sé, tensión alta, porque los que tienen problemas del corazón, los diabéticos, bueno, por alguna rama, porque no se puede atender a toda la población de una. Entonces, tiene que haber una previa investigación frente a la población. En la inversión, como les digo, la investigación más que nada se hace en el estudio de mercados y en la parte de desarrollo comunitario, la investigación nace desde el momento en la que se elige primero que todo la población. Posteriormente, investigación sobre cuáles son los problemas de esa población. Tercero, cuáles son las soluciones para los problemas de esa investigación y empezar a efectuarlos. Y aquí recuerden que dentro de la investigación, cuando estamos hablando de temas teóricos, bueno, se habla de recolección de datos
y de una investigación netamente científica. Acá, en estos tipos de proyectos de inversión, extensión y desarrollo comunitario, lo que interviene y lo que prevalece y de lo que estamos hablando son de recursos, porque existe dinero. Y el objetivo de estos tipos de proyectos es volverlos realidad. Los de extensión son realidad, o sea, se plantea el proyecto, no sé, que se va a abrir un centro de conciliación, pues vaya y abra el centro de conciliación. Entonces, ¿qué recursos se necesita para abrir el centro de conciliación? ¿Que se va a hacer la campaña de salud? Bueno, ¿qué recursos se necesita para hacer la campaña de salud? Que el programa de, no sé, de ingeniería va a hacer campañas de prevención, de cuidado y conservación de los desechos, pues ¿qué se necesita para hacer esa campaña y esas capacitaciones? Entonces hablamos de dinero como tal. Por eso es importante realizar una investigación previa para poder tomar decisiones, porque aquí lo que prevalece es el uso del dinero y poderlo emplear bien. Y lo mismo pues en inversión, aún más. Cuando estamos hablando de inversión, pues los recursos son plenos. Y aquí dar una buena investigación, una buena construcción de proyecto, pues significa que vamos a proyectar rentabilidad, vamos a proyectar ganancias. Dinero, estamos hablando. Y en desarrollo comunitario, pues dinero que viene de otros entes, pero hablamos de dinero, que es lo que está en juego en todos estos tres tipos de proyectos. Entonces, el impacto que se espera generar a través de estos tres tipos de proyectos, pues es uno, social, dos, económico. Y más que todo, siempre van enfocados hacia ese impacto social que se crea a través a través de la comunidad educativa, a través de las poblaciones que son atendidas y las responsabilidades sociales que tiene cada una de estas. Es más, hay algunas empresas como por ejemplo Ecopetrol, que tienen un grado de responsabilidad social. Hoy el tema de responsabilidad social no es solo un concepto, es un tema que deben de ser aplicado por las empresas. Y en el caso de Ecopetrol, como está haciendo uso de recursos naturales y muchas veces cuando hay derrames de petróleo, pues se daña mucho el ecosistema. Ecopetrol tiene la obligación de una u otra manera restablecer ese, ese daño que hace al medio ambiente. Y lo hace a través de programas, a través de proyectos que van enfocados, a veces apoya a proyectos de emprendimiento, a veces lo hace campañas, a campañas con el apoyo de las universidades para la conservación y preservación del medio ambiente y asimismo realiza otro tipo de proyectos de desarrollo comunitario en pro de reivindicarse con la sociedad y reivindicarse de alguna manera sobre el impacto ecológico que está causando. Y así tenemos distintas empresas, las empresas mineras también tienen esa responsabilidad y es obligación de ellos, no es porque si quieren o no quieren hacerlo, es obligación tener este tipo de programas y este tipo de proyectos o al menos apoyar a ciertas comunidades con el fin de, como les digo, de alguna manera reivindicar el daño que están causando, reivindicar con alguna otra acción buena, digámoslo entre comillas. Y es exigible y es una norma que se tiene y habla exclusivamente de la parte de responsabilidad social. Y ahí es donde intervienen pues estos tipos de proyectos, tanto de inversión como de extensión y el de desarrollo comunitario como tal. Y desde el gobierno, pues el gobierno cuando hablamos de programas sociales, ellos son los que más realizan o se supone
entre comillas, que deben de realizar proyectos de desarrollo comunitario en pro de poder lograr ese bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas como fines del estado propio, ¿no? Que se tiene. Se supone que todos los recursos y la mayoría de recursos que están dentro del presupuesto nacional, pues tienen que ir enfocados a eso, a lograr ese bienestar como tal. Eso era los últimos temas que nos hacían falta ver dentro de nuestro módulo referente a todo lo que tiene que ver con seminario de investigación. Como les dije al iniciar la clase, esta es nuestra última clase ya como tal. Con este último tema terminamos. Ya para la siguiente clase nos queda el examen final. Creo que les debo notas de los últimos 2 talleres que quedaron en plataforma. No sé si tengan dudas referente a algo. El examen comienza en la próxima clase a las 6:30 hasta las 10 va a estar habilitado. Ustedes verán a qué horas ingresan. Va a ser de tipo ABC. Ustedes eligen la respuesta y creo que son 10 preguntas nada más. Y van a tener un tiempo de 1:30 para realizarlo, pero va a estar habilitado entre ese horario, 6:30 a 10 de la noche. Si ustedes entran a las 9:30, pues solo van a tener media hora porque muy 10 de la noche el examen ya se cierra. Así que tengan en cuenta esa parte. No sé si tengan preguntas o dudas. No, profe, está claro. No, profe. Ahí, claro. Me repite, profe, que el examen es para la próxima semana, ¿cierto? Para la próxima semana yo ya no me conecto a la clase como esta, sino que ustedes directamente entran en plataforma y en la parte de actividades, donde están todos los talleres, al último y abajito va a decir examen final. Ingresan ahí y ya lo comienzan a realizar. Si por alguna razón tienen algún problema y en el siguiente viernes no pueden realizarlo, no sé, que no tienen conexión, que no tienen energía, bueno, lo que sea que les pase, se comunican conmigo para ver cómo les puedo colaborar. ¿Listo? Cristian, ¿tienes algo que preguntar? Profe. Buenas noches, profe. Sí, yo quería pedirle un favor, porque el material que usted nos ha mostrado en todas las clases, ¿es posible que lo suba a la plataforma? No. Sí, hoy me comprometo a subírselos. Ahora se los subo todos. Porque ahí en la parte no sirve se los dejo. estudiar. ¿Listo? Ya, gracias. No vaya a dejar entrar al gato. No lo vaya a dejar entrar, que caga ahí adentro. ¿Está esperando para echarle sopita? ¿Sí? ¿Cristian, tienes alguna pregunta? No, no me crees. Está siempre me viene a buscar por la mañana y por la noche. ¿Sí? Mire. Sí, Listo, chicos. No siendo más, pues como ya no me conecto para la siguiente clase, pues hoy me despido. Un gusto haberlos tenido durante este ciclo. Espero que hayan aprendido, al menos les haya parecido interesante los temas que miramos y hablar un poco de investigación. Tomen y guarden siempre que a veces dentro de nuestra área o nuestra disciplina, la contaduría, nos hace falta un poco ahondar más dentro de todos estos temas de investigación. ¿Y qué temas por investigar? Hay muchos, no solamente en contaduría, sino en general. Y que existen pues distintos pasos para realizar, como los explicamos aquí en las clases, y técnicas que nos pueden colaborar en cada uno de esos procesos de investigación. Muchas gracias, que culminen todas sus materias con éxito. ¿Sí? Muchas gracias, profesora. Feliz noche. Muchas gracias. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Gracias. Janet, casi no te escucho.
Profe, con Ángela. Ay, Tarde, no sé si me marcó la asistencia, profe. no, ya me lista. Ah, ok, gracias. Gracias, profe. Ángela. Profe, lo que pasa es que usted como nos había dado plazo para entregar las actividades que estaban atrasadas hasta el lunes, entonces yo tenía 2 actividades, creo, atrasadas, para que papá me lo tenga en cuenta al revisar las actividades. Ok, no hay problema, Ángela. Listo, profe, gracias. Profe, ¿y dónde podemos visualizar las notas? En la misma plataforma, cuando ustedes ingresan, ahí donde tengo la plataforma, en la parte, bueno, iba a subir las diapositivas, en la parte de acá dice calificaciones, les dan calificaciones y ahí pueden visualizar las notas de los talleres. Ah, bueno, gracias, profe. Bueno, Jennifer. Si no hay más preguntas, como les digo, chicos, muchas gracias, que les vaya muy bien en todas sus materias y hasta una nueva oportunidad. Espero verlos a todos en el siguiente. Gracias, profe. Buenas noches. Feliz noche para todos. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe, muchas gracias por todo. Hasta luego. Profe, Dime. una consultica. Es que yo quisiera saber si la información que usted de pronto nos ha expuesto en las últimas clases, usted la ha subido a algún archivo. Es que yo estaba buscando y no. No, por eso les digo, ahorita se las voy a subir en la parte de recursos. ¿Recursos? Ah, ok, gracias, profe, muy amable. Ok. Hasta luego. Ahorita mismo se las subo. Que estén bien. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.